Bueno, muy buenos días a todos. En el día de la fecha vamos a dar comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo, y muy especialmente para la licenciada Diana Giselle Bardín, para obtener su título de doctora en Geografía. Saludamos y damos la bienvenida a los directores de la tesis, el doctor Roberto Bustos Cara, de la Universidad Nacional del Sur, y el doctor Carlos Alberto Abelerón, de la Fundación Bariloche, y a las señoras miembros del jurado de la tesis, la doctora Adriana María Otero, de la Universidad Nacional del Comahue, la doctora Claudia Alejandra Troncoso, de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora María Elizabeth Carbone, nuestra jurado local. El título de la tesis es La interacción de las políticas de conservación y de turismo en la configuración del desarrollo turístico del Parque Nacional Nahuel Huapi en Argentina. La tesista, Diana Giselle Bardín, es licenciada en Turismo por la Universidad Nacional del Sur y realizó su tesis como becaria doctoral del CONICET entre el periodo 2013 y 2018. Sus directores, el doctor Roberto Bustos Cara, es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor por la Universidad de Bordeaux III de Francia. Fue decano del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur en diferentes periodos. Es miembro de número de la Academia Nacional de Geografía desde el año 2000, posee categoría 1 de docente investigador y actualmente es profesor extraordinario categoría consulto de la Universidad Nacional del Sur. Además, se desempeña como director del programa de posgrado del Departamento de Geografía y Turismo. El codirector, Carlos Alberto Abelerón, es arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Geografía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Además, posee un diploma en estudios avanzados en Geografía Humana por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y un diploma en Desarrollo y Planificación de la Universidad de Londres en Inglaterra. Se desempeñó como investigador del CONICET hasta el año 2013, con lugar de trabajo en Fundación Bariloche, y como profesor de diversos cursos y seminarios en la Universidad Nacional de Rosario, en el Observatorio del Medio Ambiente Urbano en Málaga, España, y en tareas de posgrado de la Fundación de Bariloche, entre muchos otros. En cuanto a los jurados, la Adriana María Otero es doctora en Geografía por la Universidad de La Habana y categoría 1 en el sistema de incentivos. Es investigadora del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, dependiente del CONICET y la Universidad Nacional del Comahue, y profesora consulta en el Centro de Estudios para la Planificación y Desarrollo Sustentable del Turismo, dependiente de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Es además vicedecana de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue desde el 2018. Claudia Alejandra Troncoso es doctora en Geografía por la Universidad de Buenos Aires y categoría 4 en el sistema de incentivos. Es investigadora adjunta en CONICET y profesora adjunta en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, se desempeña como docente en la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es codirectora del proyecto de investigación plurianual de CONICET, Turismo en los Márgenes, Nuevos Atractivos y Lugares de Destino de la Argentina Turística. Y María Elizabeth Carbone, nuestro jurado local, es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, categoría 3 en el sistema de incentivos, e investigadora independiente del IADO CONICET. Además, es profesora adjunto del Seminario Gestión Integrada de Áreas Protegidas Costeras del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, y directora del proyecto de investigación sobre problemáticas geoambientales que afectan la región costera de Bahía Blanca. Presentados todos los participantes de la defensa, vamos a pasar entonces a la exposición oral de la doctoranda, que durará aproximadamente unos 45 minutos. Así que, Diana, te doy la palabra, todo tuyo. Gracias, Ana. Empiezo a compartir la presentación. A ver, me parece que... confírmame, Ana, por favor, si estoy bien. A ver, ahí comenzó, sí. A ver, ahora... Ahí. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces,
Como dijo Ana, la tesis se titula La interacción de las políticas de conservación y de turismo en la configuración del desarrollo turístico del Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. Esta tesis fue posible gracias a dos instituciones públicas que no quiero dejar de mencionar, la Universidad Nacional del Sur, mi casa de estudio, y CONICET a través del financiamiento de una beca doctoral. La presente tesis está conformada por 7 capítulos que se estructuran en 2 grandes partes, antecedidas esta por la introducción y precedidas por las consideraciones finales. En la parte 1 se exponen los fundamentos epistemológicos y teóricos conceptuales, y en la parte 2 los resultados de la investigación empírica en torno a la configuración del modelo de desarrollo turístico del Parque Nacional Nahuel Huapi. La problemática de la presente tesis se inscribe en una temática general dada por la relación y la interacción de dos fenómenos territoriales de gran importancia como son el turismo y la conservación. El turismo en tanto fenómeno dinámico y complejo que se sustenta en determinado espacio, que debido a su gran auge a partir del siglo XX ha recobrado una gran importancia como práctica sociocultural y ha devenido como un motor de desarrollo socioeconómico para distintos territorios. La conservación, por su parte, es el proceso de valorización, incluye el proceso de valorización y patrimonialización de los espacios naturales, delimitando y controlando determinadas porciones del territorio a través de distintas categorías de protección, y donde el uso público, principalmente el turístico, tiene un rol importante en el desarrollo de estas áreas. Así, los parques nacionales devienen como territorios estratégicos que están en continuo proceso de configuración y donde confluyen factores provenientes de ambas lógicas. Esta interacción, esta relación del turismo y de naturaleza es histórica. A partir de las primeras ideas de conservación, el turismo ha sido parte fundamental de esto, ha sido cambiante a partir de cuestiones ideológicas, políticas, ambientales, económicas y sociales, y donde se han involucrado distintos actores y donde exige, por lo tanto, la gestión de conflictos de diversa índole. En Argentina ha ocurrido que esta interacción ha estado caracterizada por la conflictividad. El Estado ha tenido un rol fundamental en esta interacción a través de las políticas públicas, y esta conflictividad dada ha llevado a una confusión en torno a los objetivos de los parques nacionales y por lo tanto en su gestión. El Parque Nacional Nahuel Huapi en este sentido se convierte en un caso emblemático para el estudio de esta relación turismo-naturaleza y de su impacto en la configuración espacial. Es un caso representativo, en primer lugar por su historiografía, es el primer parque nacional argentino, por lo tanto ha sido escenario de distintos ensayos en torno a esta relación, impactando por supuesto en la configuración espacial. En la primera aproximación al área de estudio se han observado e identificado diversos conflictos producto de la convergencia de ambas políticas. Distintas investigaciones antecedentes marcan esta observación y han estudiado esta existencia de problemáticas, es decir, definiendo qué es lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Nahuel Huapi, y también se incluyen en estas investigaciones diferentes propuestas para su posible solución. Entonces, a partir de esto es que se va conformando la problemática de la presente tesis, con un interrogante de cómo llegó a ser así. Entonces surge la inquietud de un estudio retrospectivo del proceso de configuración espacial, teniendo como punto de inicio un diagnóstico integral de la situación actual, para luego indagar en los procesos territoriales subyacentes al modelo del desarrollo turístico actual. Así se define la problemática de estudio como la convergencia de dos lógicas territoriales distintas provenientes del turismo y la conservación, que deriva en la necesidad de una perspectiva geográfica integradora que permita comprender el proceso de configuración espacial del Parque Nacional Nahuel Huapi en tanto área protegida y destino turístico internacional. La importancia dada a este estudio, o la importancia que nosotros leímos en el estudio, en primer lugar quisiera mencionar la motivación personal. Como establece Hurtado de Barrera, ningún investigador se acerca o se aproxima
al área de estudio, al objeto de estudio desnudo, sino que trae un bagaje de conocimientos, un sistema de valores que van a guiar la percepción y también la interpretación de la realidad. Entonces, en este sentido, yo llegué a la ciudad de Bariloche, recién recibida y licenciada en turismo, habiendo estudiado en la Universidad del Sur, donde la carrera tiene una gran cercanía con la carrera de geografía, y con una idea clara de seguir estudiando y de enriquecer mi carrera. Desde ese lugar fue que empecé a observar la realidad del Parque Nacional. Y se llegó a la decisión de llevar a cabo un doctorado. Por otro lado, se cree que el estudio de la relación conservación-turismo de una perspectiva geográfica retrospectiva permitiría una aproximación integral al tema de estudio, incluyendo variables y categorías territoriales, ampliándose así el campo de discusión. Y por último, se espera que la comprensión de las estructuras y los procesos subyacentes del fenómeno estudiado podría significar un mayor conocimiento y fundamento acerca del proceso de configuración espacial, y de este modo representar una nueva perspectiva de dónde definir las estrategias del manejo del uso público del Parque Nacional. Entonces se plantea un enunciado holopráxico, es decir, una pregunta de investigación que define el qué se va a estudiar y en qué contexto, y esta pregunta se definió como cómo la evolución histórica y la interrelación institucional de las políticas de áreas protegidas y de turismo en Argentina han configurado el modelo de desarrollo turístico actual del Parque Nacional Nahuel Huapi en tanto territorio protegido. A partir de esto, se plantea como objetivo general identificar los distintos periodos del proceso de configuración del desarrollo turístico del Parque Nacional Nahuel Huapi, que han sido determinados por la evolución interrelacionada de las políticas de conservación y turismo en Argentina. Se plantean 5 objetivos específicos. El primero de ellos es examinar y describir el estado de situación actual del Parque Nacional Nahuel Huapi. El segundo, reconstruir de manera analítica e integral la evolución del sistema de áreas protegidas en Argentina. El tercer objetivo es priorizar la evolución histórica de la política turística en Argentina, haciendo hincapié en su influencia en el desarrollo turístico de las áreas protegidas. El cuarto objetivo específico es evaluar y explicar la interacción de ambas políticas de conservación y de turismo en el contexto del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y por último, identificar y estructurar los cambios y las continuidades en el desarrollo turístico del Parque Nacional Nahuel Huapi desde su creación hasta la actualidad mediante actores ejecutores clave. El enfoque metodológico desde el cual se llevó a cabo esta tesis fue el enfoque holístico de la investigación, el cual considera a la investigación como un proceso global, integrado, concatenado y organizado, compuesto por diferentes estadios que son las investigaciones, las cuales son definidas por el objetivo planteado. Estas investigaciones se enmarcan a su vez en 4 niveles de profundidad de las investigaciones. Lo interesante de este enfoque, de considerar un ciclo, un proceso integrado, es que cada investigación tiene importancia por sí misma y cada investigación representa un punto de partida para las siguientes. A partir de esto se definió esta investigación como una investigación explicativa a partir del objetivo planteado, que se propone indagar en los procesos causales que permitan generar un modelo interpretativo de la situación actual. Las investigaciones explicativas, de acuerdo a este enfoque holístico, no solo pretende llegar a un nivel de generalización, sino de precisión, alcanzando distintos niveles en la investigación explicativa, que puede ser, en primer lugar, la identificación de los procesos. El investigador conoce los efectos, entonces se propone indagar en los procesos causales. En segundo lugar, la ponderación de estos procesos, en la contribución que tuvieron en la conformación de la situación actual, y por último, en la explicación propiamente dicha, mediante la generación de un modelo, en este caso interpretativo, de la situación actual. Para llevar a cabo la presente investigación se definieron 3 etapas.
Cada una de ellas, o 3 fases, cada una de ellas va a dar cumplimiento a determinado objetivo específico. En el caso de la fase 1 fue una fase bastante extensa, en la cual se debe mencionar que tuve un rol importante la formación, tanto los cursos de posgrado como la nivelación. Al ser de la carrera de turismo, tuve que hacer una nivelación con la carrera de geografía, lo cual fue muy importante para la definición del marco epistemológico, de la definición de la problemática. Esta primera fase estuvo compuesta por 2 tareas, que fue la exploración para la definición de la problemática y el marco conceptual, y la descripción del área de estudio. Se realizó desde una escala temporal contemporánea, utilizando diferentes fuentes de información, entrevistas, observación directa y análisis de documentación. En la fase 2, que se dio cumplimiento al objetivo específico 2 y 3, fue el análisis de las políticas, tanto la política turística y la política de áreas protegidas, mediante una perspectiva histórica, retrospectiva. Y por último, la fase 3, donde se trabaja en el área de estudio, la comparación, comienza a partir de la comparación de las políticas anteriores, de la fase anterior, para luego concluir en la interpretación del modelo turístico del Parque Nacional Nahuel Huapi. En la parte 1, entonces, como decía al comienzo, se exponen los fundamentos epistemológicos y teóricos conceptuales, basada en una perspectiva geográfica, basada en conceptos como territorio, espacio, patrimonio, lo cual no solo es un marco teórico epistemológico, sino también una estrategia metodológica para llegar al análisis del espacio y de la configuración espacial. Se parte de un marco conceptual en torno al espacio geográfico, el cual es entendido como el ámbito que contiene y suministra todos los recursos materiales y ambientales que el hombre y la sociedad precisan. Es el conjunto indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acción. Es el marco de toda acción, relación, articulación o suceso. Es producto y productor, subordinante y subordinado en su relación dialéctica con la sociedad, y es una acumulación desigual de los tiempos. El espacio geográfico además representa en esta tesis una estrategia metodológica para el análisis de la configuración, de la funcionalización de las áreas protegidas. Se destacan 2 teorías en torno al espacio geográfico. Una de ellas es la propuesta por Eugeni Sánchez, la cual explica la transformación de un espacio en otro, iniciando a partir de la presencia de un espacio natural físico regulado por las leyes naturales. El hombre o la sociedad lo utiliza, lo valora de acuerdo a sus intereses y dependiendo del tiempo histórico. Así, a cada momento histórico va a corresponder un espacio geosocial distinto. Otra de las teorías centrales en el marco teórico de esta tesis es la categoría de análisis del espacio geográfico propuesta por Santos, donde propone 4 categorías que son forma, función, estructura y procesos, y a través de ella es que se va a llevar a cabo el análisis integral del espacio objeto de estudio. Entonces el espacio entendido como un producto social e histórico. En este sentido, consideramos importante incluir los distintos procesos que van a dar lugar a la configuración espacial. En primer lugar, la territorialización, donde el territorio surge a partir de un espacio que es inscripto en un campo de poder. Ese espacio queda delimitado, apropiado y controlado. Otro proceso tenido en cuenta fue la patrimonialización, que es parte de este proceso de territorialización y abarca 2 etapas, una la valorización y otra la activación patrimonial. A través de este proceso es que se va a comprender cómo un espacio natural se convierte o deviene en un espacio protegido. Se destaca en este proceso de patrimonialización el discurso, los distintos discursos utilizados. Y por último, el proceso de turistificación, que es la funcionalización que se le va a dar a ese patrimonio. A través de la actividad turística, el patrimonio
se convierte en un recurso. Bueno, en este complejo entonces conceptual se considera el rol del Estado como el Estado como un agente principal de todo este proceso, de estos procesos que van a dar la configuración del espacio. Ahora bien, se consideró importante, además de estos conceptos, incluir en la dimensión ideológica de estos procesos. Se considera que en estos procesos subyacen determinadas ideologías más amplias que no solo tienen que ver con lo ambiental o lo socioeconómico. Entonces, así en el capítulo 2, desde esta cuestión ambiental se abordan las diferentes concepciones de la naturaleza que se han sucedido en el tiempo y que tiene un rol fundamental, el pensamiento, la evolución del pensamiento y el conocimiento ambiental de Estados Unidos. Las diferentes concepciones fueron tomadas en cuenta fueron la no naturaleza, la naturaleza frágil, perdón, la naturaleza salvaje, la naturaleza útil, la naturaleza frágil y la última concepción organicista. Y la importancia de estas diferentes concepciones es que van a determinar las diferentes posturas o paradigmas de conservación que van desde el antropocentrismo más extremo hasta el biocentrismo más extremo, pasando por posturas holicentristas. Y la importancia de estas posturas es que van a definir en última instancia el qué, el cómo y para qué conservar, definiendo así las políticas ambientales. En el capítulo 3, por su parte se consideró importante incorporar otro concepto, teniendo en cuenta aquella funcionalidad que se le había dado al espacio a través del turismo, considerándolo un factor de desarrollo socioeconómico. Entonces acá lo que interesó destacar es el alcance de este concepto, los diferentes modelos, y cómo esto ha definido diferentes estrategias turísticas que también van a influir en ese qué, cómo y para qué conservar, manifestadas a través de las políticas turísticas. En la parte 2, ahora se exponen acá los resultados de la investigación empírica llevada a cabo en torno entonces a la configuración del modelo de desarrollo turístico del Parque Nacional Nahuel Huapi. En primer lugar, acá se comienza a dar respuesta a aquella necesidad metodológica propuesta por Dollfuss acerca de que la mejor forma de llegar a la génesis, a la configuración, al análisis espacial, es comenzando por el presente sin dejar de tener en cuenta las huellas del pasado. Acá el presente es tenido en cuenta como el punto de partida, como una escala temporal, donde es necesario construirlo a partir de un diseño metodológico, de una inclusión en el total de la investigación. Para esto entonces se tienen en cuenta aquellas categorías propuestas por Santos y se va a describir desde una escala entonces temporal actual, la forma, la función y la estructura del Parque Nacional Nahuel Huapi. Para esto se tomaron en cuenta estos tres aspectos: la situación geográfica ambiental, la situación sociodemográfica y la estructura organizativa. En cuanto a la situación geográfica ambiental, está dada por aquella diversidad del paisaje, además de la belleza y de la singularidad del paisaje, la diversidad de la misma que está dada por la inclusión de cuatro ambientes diferentes en los límites del Parque Nacional. Por otro lado, y en cuanto a la situación sociodemográfica, el Parque Nacional Nahuel Huapi presenta una compleja matriz social dada por la presencia de asentamientos urbanos que dependen únicamente de la actividad turística para su desarrollo, como es el caso de Bariloche, siendo la de mayor trascendencia, como también así Villa Langostura, y también en el interior del parque, como proceso de aquel proceso de poblamiento, existen propietarios de tierras, comunidades mapuches y pobladores criollos, todos vinculados a la dinámica general del Parque Nacional Nahuel Huapi. En cuanto a su estructura organizativa, el Parque Nacional está regulado por la Administración de Parques Nacionales, que es un organismo descentralizado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Está regido por la Ley 22351,
y tiene hay distintos elementos e instrumentos de gestión que condicionan la gestión actual del Parque Nacional. Bueno, como se dijo entonces, la ley 22351, pero también el plan de gestión institucional, y acá es necesario destacar el plan de gestión, el plan de gestión con el que contaba en el Parque Nacional Nahuel Huapi era del 1986, y en el 2019 se aprobó el nuevo plan, que en esta tesis se incorporó el proceso de elaboración, ya que esta tesis fue realizada hasta el 2017, es el corte temporal, fue incluido el proceso de elaboración teniendo en cuenta esta fecha de elaboración. Ahora bien, lo que interesa destacar es cómo estos tres aspectos influyen, y a su vez son influidos, por el uso turístico del parque. Se llevó a cabo un estudio para caracterizar este uso turístico sobre los recursos en los cuales se realizaban alguna actividad, los sitios donde se realizaban. Entonces así se llegó, acá se expone una parte del cuadro porque era muy extenso, donde había sitios donde se llevaban una cantidad, como se puede ver por ejemplo en Lago Trafur, Lago Correntoso, una cantidad de actividades en simultáneo. Por eso se considera que es una naturaleza varios intereses, es decir, la diversidad de actividades en un mismo sitio. Por otro lado, el Parque Nacional Nahuel Huapi, y debido entonces a esta diversidad de actividades, deviene como la tercera área, el tercer parque nacional más visitado de Argentina, luego de Iguazú y Parque Nacional Glaciares. Se estima que recibe 1 millón de visitantes por año. Este mercado, además de ser numeroso, es heterogéneo. Se llevó a cabo un análisis del mercado turístico dependiendo de diferentes categorías como procedencia, edad, grupo y forma, y todo ello define en sitios polifacéticos, es decir, donde se da un sinnúmero de actividades y donde convergen diversos visitantes. Luego, entonces, además de este análisis, se consideró importante indagar en cómo es el desarrollo turístico del Parque Nacional Nahuel Huapi, y para esto indefectiblemente nos llevó a analizar los actores. Así, a partir de Brenner, se llevó a cabo una identificación, caracterización y sistematización de los actores vinculados al uso público del Parque Nacional, teniendo en cuenta diferentes características como la escala de donde provienen, sus intereses, sus motivaciones o posturas, los recursos disponibles y el grado de influencia. Entonces se ubican en esta matriz, donde está compuesta por el turismo como estrategia para el desarrollo sustentable o como actividad netamente económica, y dos posiciones frente a la conservación, por un lado la antropocéntrica y por otro lado la conservación holicéntrica. Se identificaron tres grupos. El primero de ellos, como se puede ver, está conformado por organismos internacionales. El tamaño de la letra indica el grado de influencia. Este grupo tiene como interés principal la conservación, y el turismo es considerado una estrategia para el desarrollo sustentable. Si bien el grado de influencia es bajo a escala local, sí tiene una influencia en las decisiones y en los paradigmas de conservación que definen las políticas del directorio y de las direcciones nacionales de la APN. En el sentido opuesto se encuentra el grupo que le llamamos antropocéntrico, que sus intereses están puestos en la actividad económica para la obtención de rédito económico. Acá intervienen actores de diferentes escalas, como se puede ver, los organismos de turismo nacional, turismo provincial, el Emprotur, que es local, los pobladores y comunidades que brindan servicios, y los distintos prestadores de servicios turísticos. Y en el medio, o como intermediarios de estos dos grupos, está el grupo conformado principalmente por los distintos funcionarios públicos de la Intendencia y el Club Andino Bariloche, que buscan en su accionar cotidiano una conciliación del turismo y la conservación. Esta compleja matriz que se decidió llevar a cabo no solo expresa la conflictividad
y la complejidad del uso turístico del Parque Nacional, sino que también puede representar una oportunidad para tomar distintas líneas de acción. Ahora bien, habiendo llevado esta etapa de diagnóstico, como propone Santos, se incluye la variable histórica para insertar la práctica turística en procesos sociales, políticos y geográficos más amplios para avanzar en su comprensión. Y entonces acá abordamos la cuarta categoría de análisis propuesta por Santos, que son los procesos a través de el estudio de la evolución de la política de parques nacionales de Argentina y la política turística de Argentina. Para llevar a cabo este análisis se realizó, esto es una foto, lo que se puede ver ahí es una foto de una línea de tiempo que estuvo mucho tiempo pegada en mi oficina, hice un zoom para que se pueda ver bien. Esta es la forma en la que se trabajó el análisis de ambas políticas. Los colores indican la política turística en color verde, y en color más clarito la política de parques nacionales, donde se fueron identificando y registrando los distintos hechos que iban marcando la evolución de la política, a su vez que la interrelación entre ellas, y no como hechos aislados, sino como parte de un contexto nacional, político y socioeconómico, no como un contexto pasivo, sino un marco, sino como un contexto que va condicionando estas políticas. A su vez se incluyeron en esta línea de tiempo diferentes eventos y hechos de escala internacional en materia ambiental y en materia turística. Y después en esta misma línea se incorporó la última etapa de la investigación, que fue referida a la escala local. A partir de esto, entonces se llega a la reconstrucción histórica de la política de parques nacionales, entendida esta como el conjunto de acciones y decisiones destinadas a la protección, a la regulación y el manejo de determinadas porciones del territorio, la cual ha sido reestructurada y ha sido modificada a lo largo del tiempo como resultado de del propio contexto nacional, pero también influida por lo que ocurría a nivel internacional. Así se definieron estas 7 etapas de la investigación, donde cada una de ellas está marcada por diferentes hechos y circunstancias que van marcando el cambio, y se enmarcan dentro de 4 paradigmas de conservación definidos a la luz de aquellos primeros capítulos de esta tesis. Estos capítulos van a definir el qué, el cómo y el para qué conservar de las distintas etapas de la investigación, de la política de áreas protegidas. A la par de este análisis de la política de parques nacionales se llevó a cabo el análisis de la política turística, considerando que ambas políticas no pueden ser estudiadas de forma singular y separadas, ya que estuvieron a lo largo del tiempo estrechamente conectadas. Así se llega a la identificación de 4 periodos donde el turismo significó un instrumento o una estrategia distinta. En primer lugar, un instrumento para el progreso, luego una estrategia de política social para pasar a ser una estrategia de política económica, y en nuestros días una política de Estado. La interacción de estas 2 políticas entonces van a dar como resultado 4 relaciones, o 4 tipos de relaciones. En primer lugar, y la más antigua, es el turismo y la conservación como 2 aspectos en armonía en los espacios geográficos o en los espacios protegidos, en los parques nacionales. Luego, una conservación para el turismo, es decir, la conservación al servicio del turismo que ocupó un lugar central en los parques nacionales. Luego, turismo, hay una separación de ambos fenómenos, turismo versus conservación. Y finalmente se llega a considerar a la conservación del turismo como una alianza estratégica. Esta interacción de ambas políticas y las relaciones que van a dar como resultado van a incidir en el espacio analizado, definiendo así diferentes modelos de desarrollo turístico. Así se definieron estos 4 modelos de desarrollo turístico: endógeno, integrado, catalítico y abierto.
Bueno, se entiende a estos modelos de desarrollo como distintas lógicas territoriales en respuesta entonces a la política, a la interacción de la política turística y la política de áreas protegidas. Se van a diferenciar según el agente del desarrollo turístico, la forma en que se provee las instalaciones y los servicios requeridos para la actividad turística y el modo de gestión del turismo en relación a los objetivos de conservación. Estos modelos entonces se entienden, como decía, como resultado, como una respuesta local a eso que acontecía a escala nacional, delimitado o caracterizado por distintos procesos que van a ir configurando el espacio local. Así, el desarrollo turístico endógeno surge de aquella primera etapa de delimitación del territorio nacional, donde se comienza a dar el poblamiento de este área de frontera, y donde hay una valoración de la naturaleza distinta para la actividad comercial que existía en ese momento, y en respuesta a esto comienza a haber una incipiente respuesta turística de la comunidad local. En segundo lugar, el desarrollo turístico integrado va a estar dado por una fuerte presencia del Estado Nacional, a través de la Dirección de Parques Nacionales, en búsqueda de la soberanía y la apropiación del territorio, usando como estrategia para la activación patrimonial la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, es decir, se formaliza aquí la patrimonialización y se consolida la centralidad del turismo y el lugar que va a ocupar el turismo en este espacio. Entonces, como decía, acá en este tipo o modelo de desarrollo, el Estado va a ocupar un lugar central. Luego, el desarrollo catalítico es producto de una redefinición de las funciones del territorio propias de un cambio de paradigma de conservación, donde va a haber una escisión entre conservación y turismo, pero a su vez va a ocurrir, es resultado de un proceso importante que es la territorialización de las provincias, la ley de provincialización, y va a haber un cambio en el proceso de turistificación donde el Estado comienza a alejarse y ese lugar va a ser ocupado por agentes privados y otros actores. Finalmente, el desarrollo turístico abierto es producto de aquella búsqueda de gestión del territorio mediante nuevos instrumentos y nuevas herramientas como la gobernanza y la búsqueda de la planificación del territorio. Acá en este último modelo de desarrollo es importante destacar que hay dos instrumentos importantes que van a marcar, que es el plan de gestión de 1986 y este último plan que se mencionó anteriormente, que se fue elaborando desde 2012 hasta 2019. Este plan de gestión es la manifestación por excelencia de esta búsqueda de gobernanza del territorio local. Estos modelos de desarrollo turístico van a actuar en distintos actores locales que se tomaron como actores testigos de esta evolución de las políticas de conservación, de la interacción de ambas políticas, y mediante el estudio de estos actores se pudo comprobar la manifestación de estos procesos territoriales. Finalmente se llega como conclusión que el uso turístico de los parques nacionales es un tema de discusión económica, a la vez que social, ambiental, territorial y fundamentalmente política. En Argentina el turismo ha representado el sustento de diferentes necesidades y estrategias políticas de diversa índole, y los parques nacionales han sido espacios receptores fundamentales de aquellas políticas. El Parque Nacional Nahuel Huapi como territorio nacional transformado en un espacio turístico es la expresión de la construcción de geografías a medida, reorganizado y refuncionalizado en función de los distintos paradigmas de conservación y del rol del turismo en los distintos modelos de desarrollo de cada periodo histórico. Como reflexión final, se llega a que el desarrollo turístico actual del Parque Nacional Nahuel Huapi debe ser entendido, analizado y gestionado desde una mirada amplia, como el resultado de la sucesión de diferentes modelos que hoy conviven y se manifiestan las diferentes lógicas de conservación y de desarrollo, presentes en el territorio, en los actores y en la estructura institucional.
El desafío de todos los actores involucrados es comprender que el espacio en el cual hoy interactuamos es producto de un proceso geográfico dinámico que sigue en marcha, que es escenario de la lucha de distintos poderes y el campo de acción de distintas lógicas. Finalmente, se postulan aquí las contribuciones y limitaciones de la tesis. Como contribuciones se destaca la reconstrucción histórica integral de la Política Nacional de Parques Nacionales. Por otro lado, la comprensión integral del Parque Nacional Nahuel Huapi y su desarrollo turístico como producto histórico a través de su configuración espacial. Y respecto a lo metodológico, el enfoque holístico aplicado al análisis del espacio, el análisis diacrónico y sincrónico de las distintas políticas y la inclusión de la perspectiva de actores ejecutores. Y por último, y considerando aquello que comentaba al comienzo del enfoque holístico, ciertamente habrá investigaciones que podrán complementar esta tesis y que esta tesis podrá ser insumo o partido o punto inicial de otras, incluyendo diferentes enfoques o diferentes perspectivas, por ejemplo, a través de la temática de impactos ambientales, la inclusión de la percepción de otros actores y un análisis acerca de la aplicación y evaluación de esta nueva herramienta de gestión en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Muchas gracias a todos por la atención. Bueno, muchas gracias, Dayana. Vamos a pasar entonces a la rueda de preguntas del jurado. Damos la palabra en primer lugar a la doctora Adriana Otero. Todo suyo, doctora. Buenísimo. Bueno, Dayana, es que no decirte, felicitarte. Tremendo trabajo el tuyo. Una larga tesis realmente para leer, pero la verdad que sinceramente la disfruté muchísimo. Desde el punto de vista más que nada de haber sido una persona que ha estudiado el parque y que esta contextualización que vos has hecho histórica, que a veces uno cuando está justamente en el camino no tiene esa perspectiva, ¿no? Y me hacía mucho sentido, la verdad, leerla, y creo que es una gran contribución, como vos decís, en este sentido de la gente que intervenimos en el parque. Yo creo que tanto para los que de alguna manera trabajan cotidianamente, como para los que estamos interesados en los desafíos del uso público del parque, que realmente son muchos, y muy cambiantes, justamente como vos lo planteás, ¿no? También me gustó mucho tu claridad, no solamente en la tesis, sino hoy. Creo que para las personas que por primera vez, por ahí tesistas que están mirando, escuchando la defensa, pueden tener una clara imagen de lo que ha sido tu trabajo y cómo lo has estructurado para semejante cantidad de fuentes consultadas, de interrelaciones entre la política de parques y la política turística y las políticas de conservación, digamos, a nivel internacional. Creo que es un gran esfuerzo también, ¿no? El hecho de mostrar tan claramente, digamos, cómo lo has hecho. Eso para mí tiene un valor realmente muy importante. Yo en su momento te marqué lo de del plan de uso público, del plan de gestión, perdón, porque no me había quedado del todo claro que la tesis efectivamente tu análisis había terminado en el 2017, y de hecho un instrumento de gestión tan esperado como este por tantos años, y ahí va la pregunta, ¿no? Vos nos decís que vos te centraste en el proceso, digamos, de construcción de este nuevo instrumento de gestión. Imagínense que desde 1986, un parque con una dinámica tan tremenda de desarrollo y de las distintas políticas que se fueron aplicando desde el punto de vista turístico y también de conservación, era como una necesidad, digamos, a gritos, ¿no? Una de las preguntas es, ¿cómo, digamos, vos analizando los distintos procesos y las nuevas miradas de la gobernanza,
¿cómo vos creés, si evaluás ese proceso, ¿no? Es decir, entiendo que has sido parte de los talleres, yo creo que participé solamente de uno, donde se invitaba a las universidades, pero creo que el hecho de haber estado justamente todos estos años ahí, nos podrías comentar algo. Y a propósito de eso, ¿cuáles vos crees ahora que son los principales desafíos que se plantean post pandemia y durante la pandemia, ¿no? Porque los parques, creo, yo estudiando un poco más la NIN, han, digamos, se han puesto en valor nuevos conflictos que me gustaría que vos, desde tu mirada retrospectiva y también ahora sincrónica y diacrónica, puedas darnos una perspectiva de cómo vos ves hoy los desafíos de conservación en relación al análisis de actores que vos hiciste. Creo que la verdad no me perdería tener tu perspectiva en ese sentido. Y nada más que felicitarte, porque realmente has hecho un gran trabajo que creo que, espero que publiques y que podamos todos usar esta información para nuevas investigaciones. Así que esa sería mi devolución y la verdad agradezco haber sido jurado para poder conocer tu trabajo. Bueno, gracias Adriana, muchas gracias por tus palabras y por tu lectura, que entiendo que fue un trabajo importante leer esta tesis tan extensa. Respondiendo a tu pregunta acerca del proceso de elaboración del plan, para mí fue una herramienta importante, que no, como usted decía entonces, llegó hasta el 2017, el corte de la investigación, por eso no fue incluido el plan, el manuscrito, digamos. Yo pude acceder a el material muy provisorio y preliminares que pude conseguir casi pidiendo por favor de que me pasen algo de este proceso de elaboración, pero nunca dejó de tenerse en cuenta en toda la investigación. De hecho, fueron preguntas concretas de todas las entrevistas que se realizó. En todas las entrevistas yo cuestionaba sobre este proceso y pedí de ser invitada, y también pude asistir a un solo taller, pero que fue importante para entender esto de que era un proceso participativo. En ese momento se estaban definiendo las líneas de acción, que acá, según mi percepción, ¿no?, la verdadera participación se dio en la primera etapa, que fue en la definición de la valoración, de los, perdón, ay, se me fue la palabra, bueno, de los distintos valores a conservar, valores de conservación, justamente. Sí. Acá fue verdaderamente participativa, no en las líneas de acción, porque ya cuando se hicieron las líneas de acción, fue participativa, pero fue intrainstitucional, digamos. Entonces, cuando a veces se analiza desde la gobernanza y desde la participación, también me parece que queda demasiado grande decir fue participativo, porque creo que lo más importante del plan son las líneas de acción y para lo que se va a utilizar este plan. Entonces, este proceso claramente es una herramienta de enorme utilidad y plasma. En toda la evolución política se puede ver que los documentos importantes institucionales vienen después de la gestación, digamos. Viene un periodo de gestación y un documento en el que se plasma. Entonces, lo que se va a plasmar en este plan, lo que está plasmado en este plan, que una vez que salió, obviamente yo me lo quería comer al plan, porque después de tanto esperarlo, para mí era importante saber cuál era el documento final. Pero en este documento se plasma lo que se venía haciendo, ¿no?, en toda la política de Morelo, a partir del plan de gestión institucional. No es que es totalmente novedoso, es lo que se esperaba y lo que se necesitaba, pero va a plasmar esa política y esa ideología que era necesario que esté presente en un documento. Y de hecho, muchas de las líneas de acción ya están en ejecución. Están en ejecución y están ideadas desde hace 5 años.
Lo que sí me parece importante, y a partir de las entrevistas, yo entrevisté mucho a la licenciada Margutti, que era la coordinadora del plan de gestión, que el grupo encontró como que era necesario un grupo de planificación. O sea que, en primer lugar, lo que había que hacer era reestructurar el organigrama de la Intendencia, para poder ser aplicado. Un grupo que sea nexo entre todos los departamentos de la Intendencia. Entonces, ese va a ser el primer desafío, para que pueda ser aplicado, y no quede en un mero documento, digamos, sino que tenga efectos en el territorio. Luego, la parte de la otra pregunta era los desafíos a partir de este plan. Bueno, en primer lugar, esto que digo, concretar esto que fue endógeno, digamos, que desde la misma elaboración del plan se vio la necesidad de un grupo de planificación. Ciertamente ahora toda la Intendencia está abocada a esta reapertura, si se le puede llamar reapertura, del Parque Nacional, siguiendo con las acciones que se venían haciendo, ¿no? Pero bueno, como desafío, y como es de público conocimiento, hay un tema particular, que es el reclamo de tierras por parte de distintos grupos. Ese es un gran desafío, y uno de los grandes temas que ocupa un rol central, que no está alejado del uso turístico, por supuesto, que afecta directamente al uso público del Parque Nacional. Así que desde esta concepción del comanejo, de la gobernanza y desde una perspectiva de diálogo, se está intentando resolver esta situación. Como sabemos, no se ha llegado a importantes resultados, si bien está en consenso y demás, pero este va a ser un gran desafío para toda la gestión del parque. Muchas gracias. Gracias a todos. Bien, muchas gracias, Adriana. Vamos a pasar ahora entonces a darle lugar a la doctora Claudia Troncoso. Todo suyo, doctora. Hola, gracias Ana. Bueno, en primer lugar quería agradecer la exposición que hizo Diana, que fue muy clara, y me interesaba destacar algunas cuestiones que ya había expresado en el dictamen, ¿no? que tuvimos que enviar previamente. Me gustaría retomar algunas de las cuestiones que había señalado ahí. En principio, la relevancia que tiene el tema de la tesis hoy en día, no solamente porque las visitas a estas áreas protegidas cobran relevancia en la actualidad, importancia en la actualidad, sino también porque hay un interés desde lo académico de estudiarlas y de también pensar la gestión, que es un poco el punto central de este trabajo, ¿no? Y me parece también que la tesis tiene este punto fuerte de recurrir a un conjunto amplio de fuentes de información y de antecedentes para abordar este tema. Es un poco lo que decía previamente Adriana, ¿no? Se ve un trabajo minucioso de recuperación de toda la información existente, tanto sea en términos de fuentes como recuperar aquellas investigaciones y aquellas también interpretaciones previas que se hicieron respecto de los procesos en donde se interrelacionan, digamos, estas dos cuestiones, el turismo y la conservación, o las estrategias para la gestión, más específicamente las estrategias para la gestión de uso público del parque, ¿no? Eso me parece que ha sido y que se nota un trabajo muy minucioso y muy detallado en ese sentido, y me parece muy apropiado también recuperar esta dimensión histórica, ¿no? para ver para poner el foco en estos procesos actuales. Y acá también quiero recuperar esta cuestión que también señalaba Adriana respecto del manejo del conjunto de actores que están implicados en esto, ¿no? El conocimiento detallado de quiénes son, cómo hacen y cómo se relacionan entre sí para pensar estos temas.
Entonces, bueno, vuelvo a rescatar esto de la dedicación con la que se llevó adelante el trabajo realizado, que eso está expresado, se puede ver, digamos, en el escrito, y también en la misma exposición de recién, ¿no? Y también una de las cosas que me había notado es, para mencionar, es la prolijidad en la organización que tiene el texto en sí, que también lo mencionaba Adriana, que hace que la lectura sea amable, que bueno, para este tipo de textos extensos no es algo menor, ¿no? Después también yo había señalado algunos comentarios o algunas sugerencias que entiendo que querría retomar y que entiendo que pueden aportar algunos elementos o para una versión final del trabajo o para publicaciones posteriores. Una de las cuestiones que yo había mencionado era, en el dictamen, era respecto del tipo de tesis, de cómo se presentaba, digamos, el tipo de tesis que se estaba realizando, que se presentaba como una tesis explicativa. Y ahí me quedaba la duda de cómo era o en qué sentido era explicativa. Creo que esta cuestión quedó retomada y aclarada en la exposición que hiciste recién, ¿no? Hiciste referencia a una explicación que es más de tipo interpretativa, y entonces creo que eso aleja las dudas respecto de una tesis que por ahí buscaba realizar generalizaciones o principios de una validez universal, o ese estilo que por ahí está más asociada a una tesis explicativa en un sentido más duro, si se quiere, ¿no? Entonces creo que esa observación que yo había hecho está retomada y aclarada en la exposición que hiciste. Eso por un lado, y por otro lado, otras de las cuestiones que también yo había mencionado, era esta frase que se repetía en algunos puntos de la tesis, acerca de que se partía desde lo visible, y yo llamaba la atención respecto de que eso no se entienda como partir de lo evidente, porque entonces ya parecía que se acercaba por ahí un poco al empirismo, ¿no? Cuando me parecía que la tesis tenía otro, digamos, buscaba otro rumbo. Creo que eso también era interesante para retomar acá. Me parece que no es más bien una cuestión de expresión, que no refleja una tesis de tipo, una investigación de tipo empirista, ¿no? Lo que insiste en realidad me parece que es más bien una cuestión de cómo está expresado. Hay otro tema que yo había señalado en el dictamen, que era respecto a la formulación de los objetivos y el problema de investigación, y cómo en esa formulación tenía una presencia parcial, si se quiere, las dimensiones más geográficas. Creo que en la exposición retomaste ese comentario y hiciste más presente, digamos, estas dimensiones geográficas y los conceptos que usaste, los hiciste más presentes en la exposición. Me parece que en el texto tal vez se perdían un poco, porque vos tenés, bueno, territorio, territorialización, patrimonialización, turistificación, los aportes de Santo, forma, función, estructura, proceso, etc. Estaban todos ahí, pero a veces me parecía que estaban como al comienzo y al final, y podrían haber estado acompañando el texto, y ahora en la exposición sí lo veo cómo fuiste incorporándolos de manera más explícita, si se quiere, ¿no? Porque no era que no estaban, sino que tal vez faltaba explicitarlo. Creo que eso es lo que quería comentar, más que nada porque también me interesaba ver que a partir de un dictamen que es previo a la exposición, vos recuperaste esas cosas
para armar la exposición. Entonces me parece que eso también es un trabajo que tiene valor, ¿no? Volver a mirar alguna cosa para compartirla en esta instancia. Quería hacer sí una pregunta, tal vez un poco más concreta, más que estos comentarios, que si querés decir algo, pero digamos, la pregunta que me gustaría traer es ¿qué aporta esta tesis al campo de la geografía o de la geografía del turismo, o ese vínculo entre geografía y turismo, que es un poco el que refleja tu formación, ¿no? Tu formación de grado y posgrado? Entonces vos tenés esa formación entre dos grandes temas o cuestiones de estudio, y un trabajo de investigación de la envergadura, que es una tesis de doctorado. Entonces, digamos, ¿qué sentís vos que viene a traer esta tesis a ese gran, o esos campos de conocimiento, o esa interacción entre ellos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctora Troncoso, por la lectura también y por sus comentarios de observaciones que fueron muy enriquecedores y que justamente me permitieron posicionarme. Uno entra como en un estado, en una especie de estado de alienación con su tesis después de tantos años de trabajar, y los comentarios y observaciones me permitieron, de todas las personas del jurado, me permitieron como posicionarme en otro lugar, y la intención fue justamente eso que creo que se notó, incorporarlos y aclarar ciertas cuestiones que en la redacción, en el avance de la investigación, uno por ahí da por sentado cuestiones que es necesario explicitarlas, que si bien estaban, como usted dijo, era necesario, y que también para mí era necesario darle un lugar más destacado. Por eso se incorporaron tanto la aclaración de la investigación explicativa desde el enfoque holístico, también la aclaración del presente como un punto de partida y como una escala temporal de partida, no como algo dado, sino como parte de la investigación a construir. Y el último, bueno, la formulación de objetivos también, un poco esto de el reconocimiento de que no estaba explícito. Se tomó como dado y no estaba explícito, pero bueno, fueron muy enriquecedores, y por supuesto que para investigaciones futuras y publicaciones serán tenidos en cuenta. Respecto a la pregunta acerca del aporte de esta tesis a la geografía, me parece esto que destacaba de el darle un lugar a la dimensión histórica a la geografía del turismo, que un poco es lo que se viene haciendo, ¿no?, en los últimos trabajos de la geografía del turismo, haciendo abordajes más integrales, más holísticos y no solo descriptivos, como eran los estudios anteriores. Entonces, es reforzar esta necesidad metodológica, si se quiere, de incluir a la práctica turística en procesos más amplios, en procesos políticos, geográficos, socioespaciales más amplios. No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Troncoso. Vamos a pasar entonces ahora a nuestra jurado local, la doctora Elizabeth Carbone. Todo suyo. Bueno, bien. Sí, ante todo felicitarte por la exposición, por la tesis, a tus directores también. Yo cuando la leí, realmente al estar tan bien estructurada y tener un orden muy lógico y demás, fue muy ameno hacerlo, y además encontrar un análisis temporal muy interesante de todos los procesos, ¿no es cierto?, que se involucran en todo lo que eran las políticas de turismo y lo que era la política de conservación en este tipo de espacios geográficos. Siempre pensando en mejorar, ¿verdad?, todo lo que es la gestión de este tipo de espacios, y llegar entonces
a un acuerdo entre todo lo que sea los usos del suelo en estos espacios y todo lo que sean las políticas de implementación, ¿verdad? Vi que es una tesis muy, muy sólida con respecto a eso y cómo el rastreo de todos los procesos que llevaron a la realidad actual es lo que va a hacer que ahora este plan de gestión que pueda tener éxito y lograr que muchos de los objetivos que se habían planteado previamente, ¿cierto?, que tenían idealizado anteriormente con este manejo, hoy por hoy puedan ser rectificados, realizar optimizaciones de uso. Y con respecto a eso, es que va mi pregunta sobre si se ha pensado cómo acercar este tipo de información a todo lo que son las nuevas líneas de acción que se van a realizar con estos planes, ¿no es cierto?, para llevar planes operativos con objetivos específicos a mapas de acción hoy por hoy en la gestión del parque. Si has pensado cómo acercar este tipo de información a los futuros actores políticos o gestores políticos, ¿no es cierto?, de esto, en lo que es la aplicación del plan de gestión en el parque, a partir de ahora, si lo has pensado, digamos, como una inquietud, como una problemática o como un desafío. Eso sería como la primera pregunta, ¿verdad? Y después, con respecto a la explicación de esta configuración actual, a partir de toda esa línea de tiempo, estaría buenísimo que se publique, digamos, este tipo de procesos y toda la interrelación que hubo entre esas políticas de turismo y esas políticas de conservación, cómo se van gestando los cambios, ¿verdad?, a partir de nuevos desafíos internacionales, con respecto principalmente a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto?, que uno ve que tienen en la agenda todo lo que son los sectores ambientales, políticos, a nivel internacional, y para este tipo de espacios geográficos de áreas protegidas, es decir, como a nivel internacional hay una conciencia, ¿verdad?, de que la incompatibilidad de uso en estos espacios cada vez que la brecha sea menor, y a partir de estudios importantes como los que vos hiciste, ¿verdad? Tenemos la explicación de muchas incompatibilidades a partir de esos procesos que analizaste, ¿sí? ¿Me podrías decir, a ver si en base a los desafíos que te planteas? Bueno, gracias, doctora Carbone. Bueno, en primer lugar, acerca de cómo acercar este conocimiento producto de mi tesis, algo que hay que hacer y qué es lo que se debe hacer es llevar la tesis, porque durante todos los años de investigación yo tuve que sacar un permiso de investigación en el Parque Nacional. Si bien yo no trabajaba con muestras, donde ahí es más tajante todavía el permiso, igual yo, al llevar este tipo de investigación, todos los años debía actualizar ese permiso. Entonces, lo que corresponde es que esta tesis, el resultado final de esta tesis, esté en Parques Nacionales, esto es con la persona que está acá a cargo de la Delegación Regional Patagonia Norte, es a quien yo tengo que acercar. Y eso como que es el primer paso. Ahora, no sé si eso implica que vaya a ser tenida en cuenta o simplemente es algo administrativo, por ese lado. Pero respecto a esto del desarrollo turístico abierto, hay una gran apertura, esto se nota, hay una gran apertura desde la Intendencia a recibir nueva información, al aporte, hay una apertura a la escucha, esto es real. Esto no es discurso, no es discursivo, tanto el intendente como los diferentes cargos medios de los departamentos, hay una apertura. De forma personal me interesa mucho este grupo multidisciplinario que se pretende, que ojalá que se concrete en torno a la planificación para poder concretar el plan de gestión. Así que estoy atenta, estaré atenta a lo que vaya ocurriendo en este sentido, porque realmente me interesa ese grupo de planificación que se pretende conformar. Y haré lo que está a mi alcance, digamos, para poder transmitir esto. A partir de esta investigación también se genera un vínculo, ¿no? No es todo formal, y se generó un vínculo con la gente que se entrevistó. Marguti, que como dije, la licenciada Marguti, que fue la coordinadora
del plan, la licenciada Cifredi, que está a cargo de la comunicación. Entonces, a partir de la investigación creo que también hay una cercanía donde se podría conversar desde otro lugar, no desde, bueno, yo lo estudié y ustedes lo tienen que aplicar. Me parece que esta nueva forma de gestión, enmarcada en la gobernanza, puede hacer posible que llegue, digamos. Creo que respondí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las tres, doctora Otero, doctora Troncoso, doctora Carbone. Vamos a pasar entonces ahora las palabras de los directores, comenzando por el doctor Roberto Bustos Cara. Todo suyo, doctor. Gracias, Ana. La primera cuestión es, bueno, felicitar a Dayana por el trabajo. Luego podré comentar algo más en ese sentido. Pero también agradecer a los jurados que ayudan a mantener digamos, el nivel y la categoría del posgrado y del doctorado, en este caso en geografía. Así que muchas gracias por el tipo de aportes en los dictámenes escritos y por supuesto también ahora en los comentarios totalmente pertinentes y de alguna forma orientadores del trabajo futuro de la tesis. Quiero también agradecer o, digamos, resaltar el trabajo conjunto con Alberto Alvalerón, que a quien conozco desde hace mucho tiempo, cuestiones referidas a las redes, fundamentalmente de investigación en relación al territorio y a la planificación, y en el caso particular en los aspectos demográficos, que recuerdo eran mucho del centro de su atención. En este sentido, es una articulación entre dos instituciones, la universidad, con sus propias lógicas de formación, y por otro lado, CONICET. Esa relación que a veces es fácil y otras veces no es tan fácil, por justamente las lógicas institucionales que las orientan. De todas formas, en este caso y con el resultado, es exitoso, como en muchos otros casos, y necesaria esta colaboración estrecha. En relación a la tesis misma, creo que es un aporte que viene, un aporte importante, no solo por los contenidos, sino de alguna manera por las posibilidades hacia la gestión. No es sencilla esta relación entre gestión y la producción académica. No es sencilla porque en realidad en una perspectiva que afecta mucho a veces la producción universitaria, uno tiende a decir por qué no se aplica lo que nosotros creamos y pensamos que es el conocimiento con mayúscula. Y resulta que el conocimiento es un conocimiento en acción que luego debe ser aplicado en contextos diferentes, etcétera, y se encuentra con otras perspectivas, que es la perspectiva propia de la acción en el territorio. Entonces, en ese sentido, sí creo felicitar que de alguna manera eso está como una toma de conciencia. El aporte está, pero debe ser procesado en los sistemas de acción que corresponden. Y no quiero decir mucho más porque las tareas de todas estas cosas, y no queremos de ninguna manera influenciar las tareas de los jurados de evaluar las cosas, simplemente volver a agradecer, volver a destacar el trabajo, que me consta que no es un trabajo como se presenta en el resultado final, todos lo sabemos eso, un trabajo como una línea continua, recta y siempre continua, ¿no? El trabajo de producción de una tesis suele tener sus rulos, como quien dice, sus rugosidades, sus idas y vueltas, etc. ¿no? Cuando uno
ya la tiene al final, dice, uy, mira qué lindo camino que recorrí, y lo describe con un proceso metodológico y un contexto epistemológico extraordinario, pero realmente la práctica de la investigación tiene más otros problemas. Me disculpo por haberme alargado un poquito en el comentario, simplemente felicitar y agradecer a los que intervinieron en este proceso. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Y pasamos entonces al codirector de la tesis, el doctor Valerón, todo suyo. Gracias, Ana. Gracias, Roberto. Lo mismo quiero agradecerte a vos también por la oportunidad que me dieron, que sigue teniendo rebotes, porque al escuchar al jurado, más allá de la riqueza de la tesis de Dayana, ha sido para mí un disparador de ideas, de hacer cosas nuevas, de conectar con los trabajos que uno hace, de hacer nuevos emprendimientos. Y a vos, Dayana, felicitarte por la excelente tarea y también por el reconocimiento a tu familia, que la tuviste a tu lado y que en estas circunstancias son muy valiosas y ejemplares. Vos mismo lo dijiste, Dayana, de que esta investigación constituye un punto de partida para la siguiente. Y tu tesis es una gran contribución a algo que en los últimos años se ha hecho carne en el CONICET, de que tengan el conocimiento generado, tengan un impacto principal en la calidad de vida de las sociedades, de las poblaciones, en un proceso de desarrollo que lo has comprendido bien, un desarrollo integrado, espacial, ambientalmente, política, socialmente y económicamente, como lo ha sido tu tesis. Y se me ocurren algunas ideas para la continuación de tu trabajo, ante un panorama que ha puesto en evidencia la actual pandemia y el proceso de globalización. Estamos todas las sociedades en el mismo lugar al mismo tiempo enfrentando un mismo peligro. Peligro que más allá de la pandemia se va a extender en otras dimensiones. El cambio climático global ha provocado cambios en temperatura, precipitaciones, que en algunos países, y en un caso, ejemplo a tener en cuenta es lo que está sucediendo en Colombia. Grandes movimientos territoriales de población, desde regiones expulsoras por sequías, inundaciones, hasta la misma violencia, hacia otras zonas más atractivas. Y la Patagonia, todo el sur del continente, pero especialmente nuestra Patagonia, va a ser en los próximos años una zona de atracción, porque el aumento de la temperatura, las precipitaciones, ha expandido las fronteras agrícolas y ganaderas, y con una zona donde tenemos una de las reservas mundiales de agua potable más grandes del planeta, ante la existencia de petróleos también, que poco a poco, por la introducción de energías renovables, va a ir perdiendo su valor económico. El agua va a ser el petróleo de la actualidad. La baja densidad poblacional y todo eso va a hacer que ya empezó la descentralización poblacional desde las grandes ciudades hacia sus inmediaciones o hacia zonas que han sido más amables en este encierro, como es esta zona de parques nacionales, áreas protegidas que van a sufrir este encuentro entre grandes
movimientos territoriales y zonas a conservar, y de un turismo también que puede incrementarse, pero a la vez verse desplazado o verse disminuido si esas regiones a conservar se deterioran. Se estaría matando la gallina de los huevos de oro que tenemos en esta región, donde has resaltado bien que gran parte de la actividad económica se debe a la existencia del turismo. Y entonces, yo creo que es una necesidad de establecer toda una serie de estudios como los tuyos, enmarcados en un observatorio de las actividades turísticas y protección de los recursos naturales, que no solamente estén localizados en el sector público, sino que sean del dominio y gestión de la sociedad civil, para mantener la independencia de esas diversas ideologías que han avanzado, a pesar de que algunas de ellas iban en contra de la conservación y del bienestar de la gente. Por eso, la sugerencia que hago es que sigas adelante, que te mantengas en la academia, que empieces a aglutinar gente alrededor tuyo y que toda tu tarea siempre sea pensando en el bienestar de la gente. Y no solamente la gente de hoy, sino manteniendo esa solidaridad intergeneracional con los que vendrán. No hay ninguna definición mejor que la de la solidaridad, que es la responsabilidad común por lo común. Nada más que eso, Dayana. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Roberto, Alberto. Y bueno, culminamos. Dayana, si quieres decir unas últimas palabras, todo tuyo el espacio. Bueno, gracias Ana. Sí, por supuesto que quiero hacer y es necesario hacer un sentido y sincero agradecimiento al jurado por la lectura de esta tesis y el tiempo dedicado y las distintas observaciones y comentarios que indudablemente enriquecieron esto que dije, mi posicionamiento frente a mi propia tesis, y que me permitió salir un poquito de ese estado de alienación y que seguramente enriquecerán el futuro de esta tesis y de lo que surja de esta tesis. Así que muchas gracias. Muchas gracias a Roberto y Alberto también por su tiempo brindado, por compartir su experiencia académica conmigo. Principalmente también agradecerle a ellos por su apoyo desde lo humano, el acompañamiento, confiar en mí y acompañarme en todo este proceso que, como dijo Roberto, acá parece lineal y perfecto, pero que es muy distinto a eso, que tuvo distintas rugosidades y que siempre conté con el apoyo humano de ellos. Reconocer nuevamente a estas instituciones, a la Universidad del Sur, que es mi casa de estudio, CONICET, por el financiamiento, que no hubiese sido posible en mi caso realizar un doctorado sin la beca doctoral. Agradecer también y hacer un reconocimiento a la Fundación Bariloche, que me abrió las puertas acá en la ciudad para poder llevar a cabo. Agradecerte, Ana, a vos y a través tuyo a todas las secretarias, desde Patricia Rosell hasta vos, porque eso es lo que le da la calidez humana y que hace que todo este proceso de investigación sea distinto, sea más amable. Eso, agradecer a todas las personas que me brindaron información, que mediante una charla formal o informal pudieron guiarme y aportarme en este proceso de investigación, que muchas veces parece que se hace solo, pero se hace con un montón de gente,
y aunque no se trabaje en equipo, es un trabajo en equipo. Y bueno, agradecer a todas las personas que hicieron de mí que hoy esté acá, en esta instancia, defendiendo una tesis doctoral, desde mis padres por darme la vida y hasta mi niñito de 3 años, donde la palabra tesis ya forma parte de su vocabulario. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Vamos a pasar entonces al momento de deliberación del jurado y volveremos en unos minutos para leer el acta de defensa. Bueno, muchas gracias a todos por la espera. Vamos a proceder entonces a la lectura del acta de defensa. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 25 días del mes de agosto de 2021, y siendo las 9 horas, se constituye por videoconferencia, bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo y de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de doctorado en Geografía: la doctora Adriana María Otero de la Universidad Nacional del Comahue, la doctora Claudia Alejandro Troncoso de la Universidad de Buenos Aires y la doctora María Elizabeth Carbone de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es la interacción de las políticas de conservación y de turismo en la configuración del desarrollo turístico del Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina, presentada por la licenciada Diana Giselle Bardín, DNI 33.311.671, dirigida por el doctor Roberto Bustos Cara y codirigida por el doctor Carlos Alberto Avalerón. La tesis presentada aborda una temática de relevancia en la actualidad en la medida en que la vinculación entre turismo y áreas protegidas se ha intensificado a lo largo del tiempo, y esto ha sido acompañado del interés académico y del diseño de formas de gestión específicas. La detallada descripción de los aspectos que toma la gestión actual del Parque Nacional Nahuel Huapi, especialmente en lo referido al uso público, hacen de la tesis un trabajo original. La tesis, al estar estructurada en 2 partes y dividida en capítulos, permitió la lectura amena y clara de los objetivos de investigación buscados. Los aspectos formales son pertinentes y las figuras y los productos cartográficos acompañaron adecuadamente al desarrollo del manuscrito de tesis. Desde el punto de vista formal, se sugiere incorporar en las conclusiones las recomendaciones de los jurados en relación a los cambios en la gestión, producto de la aprobación del plan del año 2019. La exposición fue clara y abordó los puntos centrales del trabajo realizado, retomando y ampliando lo planteado en los dictámenes. Las preguntas formuladas por el jurado fueron respondidas adecuadamente. El mayor valor de la tesis es el dar cuenta de una gran complejidad en lo sincrónico y lo diacrónico de su abordaje, y permitir el entendimiento del entramado de las dimensiones de análisis de manera clara y organizada, que posibilitan rearmar los procesos y las conexiones espaciotemporales del problema estudiado. La interacción del marco teórico de la geografía y del campo del turismo constituye otro de los aportes significativos de esta tesis. Cabe destacar que la base de información obtenida a partir de esta tesis representa una herramienta para futuros gestores y actores involucrados en el desarrollo de áreas protegidas. Por lo expuesto, este tribunal decide por unanimidad aprobar la tesis con la calificación de 10, mención sobresaliente. Así que ahora sí, vamos a darle un gran aplauso y todas las felicitaciones a la doctora Diana Bardín. Todo el mundo desactive los micrófonos y muchas felicitaciones. Gracias, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones, sí. Realmente esto, como lo dije detrás de escena, tantas veces pensé que no iba a llegar, que este momento no iba a llegar. Llegó y fue posible. Así que gracias, mil gracias por hacer posible que llegue a esta instancia, por el enriquecimiento, por la valoración y por la calidad humana, sobre todo, que hace que el momento sea más ameno y sea más amable. Gracias. Muy merecido. Bueno, ahora... Felicitación. Gracias, gracias Roberto. Y gracias Alberto. Gracias a ustedes. Gracias Alberto, gracias a todos. Gracias Ana también por este apoyo, a los jurados y a los directores, por todo el acompañamiento en este proceso duro. Para mí fue duro, no sé si para
otras personas cómo es, pero para mí fue duro, con mucho esfuerzo, por cuestiones personales. También hablábamos de esto de compatibilizar con la maternidad. Entonces, más allá de lograr este mérito académico, para mí es una realización personal importantísima. Y que bueno, teniendo el apoyo de semejantes personas, es como que recobra y se revaloriza más todavía. Ahora tenés que escribir algo con Ana. Sí, ya estuvimos hablando. El campo lo necesita. Muchas felicitaciones, Diana. Gracias.